Muy buenas tardes, buenas noches ya para algunos estudiantes, estudiantes de la Universidad de la UNAD de Ciencias Básicas. El día de hoy vamos a continuar con la segunda web conferencia de la fase 2. Y hoy los expositores es el tutor Jason España y mi nombre, William Naranjo Gutiérrez. 12 de septiembre del 2023. Bueno, le damos una calurosa bienvenida para que de igual manera con esta web conferencia puedan terminar todo el proceso que tenemos sobre la fase 2. El día de hoy vamos a trabajar y a conocer cómo vamos a encontrar medidas de posición, que son cuartiles, deciles, percentiles, medidas de dispersión, rango, varianza, desviación típica, asimetría y kurtosis. También vamos a ver lo que es regresión y correlación lineal. Vamos a conocer la diagrama de dispersión y coeficiente de determinación y coeficiente de Pearson. La webconferencia del día de hoy la vamos a dividir en dos partes, en dos etapas. La primera parte vamos a hacer la parte conceptual, la parte teórica, y la segunda parte viene la explicación de forma de un problema, un ejemplo en Excel, que nos lo va a dirigir el profe Jason. Entonces, empecemos con lo que son medidas de posición. Como les decía, las medidas de posición, las más reconocidas son tres. Son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales. De pronto, como tenemos en la gráfica en estos momentos, que se divide en tres partes iguales, que sería Q1, Q2 y Q3, que en este caso son los cuartiles. De igual forma, también podemos dividir lo que son los deciles y los percentiles, que son los que vamos a explicar a continuación. Los cuartiles son tres valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. O sea, un 25%, otro 25% que sería el 50%, otro 25% que el 75% y el total que sería cuatro partes iguales, pero solamente tenemos tres posiciones, Q1, Q2 y Q3. Desde ahora podemos empezar a relacionar un poco con la web conferencia de la clase anterior, que nos hablaba de las medidas de tendencia central. En ese caso, el 50% del Q2 equivale a la misma mediana. En este caso, el día de hoy tenemos lo que es la parte de la ecuación para encontrar la posición. Entonces, la posición es la X. Entonces, acá tengo un ejemplo que nos dice el cuartil 3. Y N es la cantidad de datos. Entonces, lo que hacemos es calcular a Q3. 10 lo multiplicamos por 3, nos daría 30. Al dividirlo en 4, que es la posición de cuartil, la cantidad de cuartil, nos da que 7.5 es la posición. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, debemos de acercarlos de acuerdo a lo que nos estén pidiendo. Vamos a mirar la definición de lo que son los deciles. Entonces, un decil es cualquiera de los 9 valores que divide a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, así como está en la pantalla, en la gráfica. Entonces tenemos de un 10% a un 90%. De igual forma, el decil número 5, que sería el 50%, es la misma mediana. Y casi que podemos decir que de igual forma, la fórmula que tenemos acá para encontrar los deciles, lo único que nos cambia es la parte del denominador, que ya no va a ser 4 como en los cuartiles, sino va a ser 10. La cantidad de datos acá en nuestro ejemplo va a ser 10 nuevamente, y la posición que nos piden, o el decir, qué pena, el decir que nos pide es el número 8, o sea, el 80%, haciendo la operación, nos da que la posición va a estar en el número 8. Es casualidad que nos haya dado un número, nos haya dado 8 también. Vamos a mirar ahora la definición de percentiles. Los percentiles dividen un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 100 partes iguales. Y acá sí ya nos aclaran que el percentil 50 es la misma mediana. O sea que en pocas palabras, cuando nosotros en un ejemplo cualquiera o cuando estemos ya elaborando en nuestras empresas o
bueno, en donde estemos, y nos pidan, encuentren el 35%. Entonces, lo que podemos hacer es, con la fórmula de percentil, ordenamos los datos y encontramos el percentil número 35, esa es la posición, ese sería el percentil, ese sería el 35%. ¿Listo? Bueno, entonces, eso sería en la parte de medidas de posición. Ahora, la siguiente parte que vamos a ver se llama medidas de dispersión. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos escuchado lo que es un rango, lo que es una varianza y una desviación típica y un coeficiente de variación. Por allá en aquellos tiempos, cuando nosotros estudiábamos en el colegio, nuestros profesores nos decían, es que se tienen que sacar que la desviación estándar sea un poco más pequeña en las pruebas de estado para que nuestro examen sea mejor para nuestra institución. Entre más disperso, pues los resultados no son favorables. Si los resultados son más cercanos, pues son favorables para la institución. Las medidas de dispersión se utilizan para describir la variabilidad. Lo que les decía, si son más dispersos, pues obviamente la variabilidad es más grande. De un conjunto de datos. Esta medida nos indica cuán dispersos o agrupados están los valores en un conjunto de datos. Algunas de las medidas de dispersión más comunes incluyen lo que es el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Vamos a mirar algunas de ellas, ya que con la explicación que el profe nos va a hacer en Excel con un problema de aplicación, entonces nos va a quedar un poco más claro. En este caso tenemos que el rango, pues como muchas veces sabemos, es la distancia que hay de un número a otro. O sea, acá dice, rango es el recorrido estadístico en la diferencia del valor máximo y el valor mínimo en un grupo de números aleatorios. La varianza es la que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Y la simbolización es la que tenemos a la parte de abajo, es una letra griega que muchas veces le llamamos tita elevado al cuadrado. La desviación típica o la desviación estándar es la medida de dispersión que determina con exactitud tan incongruentes, cercanos o lejanos se encuentran los datos con respecto a la media. Y para ello, entonces, le sacamos lo que es la raíz cuadrada de esa cantidad para encontrar la desviación estándar. El coeficiente de variación es el que nos muestra si el porcentaje es alto, la muestra es heterogénea. Y si el porcentaje es bajo, entonces nuestra muestra es homogénea. Listo, bueno, entonces vamos a continuar con algunas fórmulas que necesitamos para calcular lo que son las medidas de dispersión. En este caso, la varianza en un conjunto de datos no agrupados, entonces se calcula de la siguiente forma. Pues la verdad, muchachos, pues no se asusten porque esta formulación es la sumatoria del primer número hasta el último número que tengamos, x sub y menos la media, todo esto elevado al cuadrado. Esto que tenemos acá, esta fórmula, es la que vamos a calcular por las bondades que tiene el Excel. Marcando allá con lo que vamos a aprender con el profe Jason. La desviación típica, como les decía, es la raíz cuadrada de la varianza. Lo mismo en Excel, es un programa muy bondadoso que tiene todas estas fórmulas con el solo hecho de saber cuál es la función que debemos de marcar. Y el coeficiente de variación, que es el que se expresa con un porcentaje, que es resultado al dividir la desviación típica sobre la media que nos dio y al multiplicarlo con el 100%. Entonces ahí podemos establecer si el coeficiente de variación es menor o mayor que el 33%. Ahora vamos a ver lo que es la parte de la medida de dispersión cuando son asimétricas. Entonces, en este caso,
tenemos que hacer algunas gráficas. Si ustedes se dan cuenta, si la curva de asimetría es negativa, cuando está corrida hacia el lado derecho. El eje de simetría está al lado derecho. Y el coeficiente de variación es menor que 0. Si en este caso la curva es como una normal, así como la que vemos en la mitad, en este caso quiere decir que es igual a 0. El eje de simetría es una curva simétrica, qué pena. Y en el siguiente caso, si la curva de asimetría es positiva, es porque está corrida hacia el lado izquierdo. Lo que continúa se llama la kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Por medio del coeficiente kurtosis podemos identificar. Entonces acá tenemos un mensaje con azul que dice, una gran concentración de valores se llamaría letocúrtica cuando es mayor que 0. Cuando ella no representa una concentración normal, se va a llamar mesocúrtica. Y si la concentración es baja, como lo que está acá en el tercer gráfico, sería platicúrtica. Entonces, eso quiere decir cuando ella sea menor que 0. Entonces, acá tenemos cuando es mayor que 0, igual a 0 y mayor que 0. A continuación, entonces, vamos a ver lo que sería la definición de la regresión y correlación lineal. La regresión lineal se utiliza para predecir una variable a partir de otra utilizando una ecuación lineal. Mientras que la correlación lineal se utiliza para medir fuerza y dirección de la relación entre dos variables. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos como una proporcionalidad como tal. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo. Dice, ¿qué ejemplo podemos medir cuando una relación lineal? Entonces, establecer la relación de las variables. Una pregunta cualquiera, una pregunta posible. ¿Las horas de trabajo dependen del dinero que gano? Bueno, entonces acá dice, 2 horas equivalen a 53.000, 5 horas a 129.000. ¿Será que depende o no depende? Eso es una pregunta que nos estamos haciendo acá. O la otra pregunta, el dinero de vengado, o sea, lo que tenemos en la columna al lado derecho, depende de las horas trabajadas. Entonces, es otra pregunta que nos hacemos de acuerdo a lo que es la regresión lineal y de acuerdo a lo que vamos a ver con la explicación que el profe nos dé dentro del programa Excel. Para la regresión lineal, pues entonces tenemos una fórmula de pues, una ecuación lineal como la que está en la pantalla, donde la variable y es dependiente y la variable x es independiente. En este caso, pues nos devolveríamos al ejemplo que estábamos mencionando, el dinero ganado y acá horas trabajadas. Otro ejemplo, peso ganado, calorías consumidas. Esto de peso ganado y calorías consumidas, pues muchas veces son para las personas que se ejercitan mucho, entonces tienen esta relación. ¿Cuáles serían las gráficas que nos representa una regresión lineal o una ecuación lineal como tal? Entonces vamos a mirar. Entonces tenemos tipos de relación. Entonces, ejemplo de una relación lineal positiva. Cuando ella va de manera descendente o en el costado positivo. Entonces, como está en la primera gráfica. La segunda gráfica, cuando la variable x es negativa y la línea recta va de manera ascendente. Perdón, va descendiendo de la parte izquierda a la parte derecha. Y sin relación, pues sería cuando nos da una serie de punticos, o sea, no hay relación entre la una y la otra. Entonces nos da esta gráfica. Ustedes van a encontrar porque pues obviamente ustedes van a tener que calcular por medio de la gráfica el ejemplo o la variable que hayan escogido. Otro tipo de relación, la relación curvilínea, que es una
una exponencial, o podemos tener el ejemplo de la relación curvilínea en manera, podría ser negativa, logarítmica. Y también entonces, ya cuando estemos finalizando lo que es el ejercicio que nos están proponiendo, debemos de calcular lo que es el coeficiente de terminación, que es r al cuadrado, que al calcular la regresión lineal, la ecuación lineal, ella nos va a arrojar esta información. O sea, acá donde dice y es igual a 24.577 con x, más la constante que es igual a 50.47. Estos resultados nos arroja cuando tengamos nuestro problema ya resuelto y al final le demos calcular la gráfica de regresión lineal. Para ello, entonces, encontramos lo que es r al cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que es un cálculo estadístico usado en el contexto de un modelo matemático. Y que al final, cuando tengamos el resultado, multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje que necesitamos encontrar. También es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas X y Y, con el coeficiente de correlación R, que es un valor que se va a mover entre -1 y 1, entre -1 y 1. Y el coeficiente de Pearson, que sería entonces la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, que es R cuadrado. Entonces, el coeficiente de determinación sería el resultado que nos va a dar acá cuando realicemos el ejemplo en Excel. Acá nos dice la gráfica. Y si hay una confiabilidad, igual R cuadrado por 100, que es igual al 0.9722 por 100, que es igual al 9722%. El modelo matemático es confiable en un 97%. Bueno, ahorita viene la pregunta. ¿Desde cuándo podemos decir si el modelo es confiable o no confiable? En este caso sería en el problema de las horas trabajadas. Vamos a mirar acá a ver, entonces, ¿cómo sería confiable o no? Entonces me dice, la correlación perfecta es cuando R es igual a 1. Y una correlación es excelente cuando está entre 0,90 y R estaría entre 1. La correlación es aceptable cuando está entre 0,80 y 0,90. Es regular cuando está entre 0,60 y 0,80. Y la correlación fue Jason, que él nos va a presentar todo lo que acabamos de mostrar en la conceptualización y los términos, nos los va a mostrar de manera en Excel. ¿Listo? Entonces, por el momento es la primera parte. Muchas gracias, profe Jason. Bienvenido. ¿Puede continuar? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, antes que nada, indicarle a los estudiantes que están participando que por favor recuerden que esta grabación o esta web se les envía mañana, así que no se preocupen por lo de la grabación. La asistencia ya se compartió en el chat para que por favor lo diligencien. Y bueno, ahora que empecemos a hacer la práctica desde Excel, yo les voy a pedir el favor de que pues tratemos de hacer las preguntas de pronto muy puntuales y si de pronto necesitan que nos devolvamos a hacer algún procedimiento, es mejor que dejemos continuar la web para que esta web no quede pues tan larga y ya cuando ustedes ingresen a ver el video, pues puedan parar y revisar con más detenimiento. Listo. Entonces, bueno, no siendo más, el profe William me confirma si se escucha bien. Profe Jason, sí, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, en estos momentos estoy compartiendo la pantalla y bueno, antes que nada, tengan en cuenta que yo estoy trabajando la misma plantilla que les compartimos, pero yo cambié algunas variables. Entonces, a mí me aparecen unas variables acá en rojo, porque esos datos yo los he cambiado con el fin pues, de que a ustedes
no les, bueno, yo no esté haciendo un ejercicio similar al de ustedes. Entonces, pues para evitar de pronto algún problema en cuanto a lo del plagio, ¿listo? Entonces, repito, yo he cambiado valores, así que lo que yo voy a hacer aquí no necesariamente les tiene que dar a ustedes, ¿listo? Pero sí es la forma adecuada para nosotros solucionarlo, ¿listo? Entonces, ya el profe William nos explicó un poco sobre las medidas de posición. Entonces, en estos momentos vamos a hacer la práctica de cómo hacer el cálculo. Antes que nada, como vamos a tener que estar seleccionando muchos datos, entonces yo les voy a pedir el favor de que para que no estemos seleccionando, vamos a darle un nombre a la columna. ¿Listo? Entonces, la forma más adecuada es darle control shift abajo o seleccionamos pues toda la base de datos, ¿cierto? Y en la parte superior, acá arriba, le vamos a dar clic y vamos a cambiar ese nombre y vamos a colocar datos. Le doy enter. ¿Listo? Bueno, en estos momentos ya todos estos datos que hacen parte de la variable que escogí tienen el nombre de datos, así que no es necesario que yo ahora esté seleccionando, sino que simplemente eh, voy a llamar todas esas casillas con esa etiqueta. ¿Listo? Entonces ahora sí, arranquemos con las medidas de posición. Empecemos primero con el cuartil. En la guía nos piden, por ejemplo, acá, vamos a mirar aquí la guía, me dicen que encontremos el cuartil número 3, el decil número 5 y el percentil número 29. Arranquemos con el cuartil número 3. El cuartil número 3 se calcula de la siguiente manera. Aquí en este cuadro, donde nos piden que realicemos el cálculo, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a colocar igual y van a colocar cuartil. Miren que aquí nos aparecen tres opciones. Cogemos cuartil.ext. Y ahora él me dice, bueno, escoja o seleccione la matriz. Entonces debería ir a seleccionar los datos. Yo simplemente voy a escribir datos, que fue el nombre que le asigné a todos mis recuadros, punto y coma. Y ahora miren lo que me pregunta él. ¿Cuál cuartil quiere calcular usted? El cuartil, en este caso, número uno, el cuartil número 2 o el cuartil número 3. El cuartil número uno, recuerden que es el 25% de los datos, el cuartil número 2 el 50% de los datos y el cuartil 3 es el 75%. En este caso, la guía nos pide el cuartil número 3. Entonces, como es el cuartil número 3, yo le puedo escribir acá, bueno, puedo darle doble clic aquí al 3 o simplemente escribo el 3 y cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces, ¿qué acaba de pasar aquí? Excel me dice que el cuartil número 3, es decir, el 75% de los datos eh, están entre, bueno, la mínima medida y en este caso 57.177. ¿Listo? Entonces, recuerden que en mi caso yo estoy trabajando con la variable precio. Entonces, si nos vamos al contexto, estamos hablando de que el primer 75% de mis datos, el valor o el precio está alrededor de 571.000, no, perdón, 57.177.8. Me imagino que ya está en millones de pesos, ¿cierto? Entonces ya hemos calculado el cuartil número 3. No sé, profe, si hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profe Jason, no, tranquilo, no hay ningún problema. Los muchachos están es preguntando algo ya del tema anterior, entonces es bueno aclararles que durante la semana nuestros compañeros, los tutores, vamos a estar enviando para realizar los IPAs, para reforzar, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias. Entonces seguimos. Pasemos entonces al decil y al percentil. El decil y el percentil se calculan de la misma manera, es decir, con la misma fórmula. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos igual y colocamos percentil. Aquí nos aparece percentil.ext y luego nos va a pedir que escribamos o seleccionemos los datos. Entonces, recuerden que yo coloqué la etiqueta datos para todo mi conjunto, punto y coma, y ahora me dice, bueno, ¿cuál es el decil que usted quiere calcular? Recuerden que los deciles se parten en 10 partes, ¿cierto? Por lo tanto, si estamos escogiendo el decil número 5,
Entonces debemos dividir eso entre 10. 5 dividido 10 me da 0.5. Si ustedes observan, 0.5 prácticamente es el 50% de los datos, es decir, la mitad, lo que significa que este decil número 5 nos tendría que dar un valor similar a la mediana. O sea que si usted hace el cálculo del decil número 5, si quiere saber si le quedó bien, pues simplemente revise las medidas de desdicha central y revise que la mediana pues da lo mismo. En este caso me dice que el precio es de 35.164, bueno, millones, ¿cierto? Que es lo equivalente a el precio. ¿Listo? Bueno, por aquí Lizeth tiene una pregunta, así que yo voy a habilitar el micrófono para que por favor la realice. Profe Jason, es que los muchachos me están Buenas preguntando. noches, profe. Qué pena, es que tenemos varias dudas, por lo menos en el tema del cuartil, con muchos de mis compañeros lo hemos expresado en el chat. Usted escoge el cuartil 3, pero en sí, pues, el gráfico muestra el 1. Y en el Ah, tema del decil está usando la función de percentil, más no del decil. vale. Entonces nos tiene un poco confundidos, profe. Ok, vale, vale. Ya les aclaro todas las dudas. Bueno, primero, el cuartil. Aquí en la guía me están diciendo el cuartil número 3. Entonces, bueno, aquí simplemente es que coloquen 3, pero eso es más de eh, pues para saber cuál cuartil estamos calculando, pero eso no afecta para nada el cálculo, porque miren que la fórmula me dice cuartil, seleccione los datos y el cuartil cual que necesita usted, el número 3. O sea, no tengo necesidad de colocar el dato que está acá arriba. Obviamente, pues sí, ahí va el 3, porque será el cuartil número 3. Si es el cuartil número 2, pues coloco el 2 y acá vengo y selecciono el 2. O sea, no habría ningún problema. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora, yo acabé de decir que el decil y el percentil se calculan de la misma manera. Escuchen bien, el decil y el percentil se calculan de la misma forma. O sea que la fórmula para calcular el decil es percentil, como también el de percentil sigue siendo percentil. O sea que ambos se calculan con la misma función de Excel, percentil. ¿Listo? Entonces aquí lo único que hay que tener en cuenta es que si me piden el decil número 5, yo divido eso entre 10, o sea 0.5. Si me piden el decil número 9, sería 0.9. Si me piden el decil número 1, sería 0.1. En cambio, aquí en el percentil 80, ya no divido entre 10, porque el percentil me divide los datos en 100. Entonces aquí ya tengo que dividir este 80 entre 100. 80 entre 100 da 0.8. Si me piden el percentil 60, entonces sería 0.6. Si me piden el percentil 30, sería 0.3. ¿Listo? Eso para que lo tengan por favor presente. Entonces repito, el decil y el percentil se calculan con la misma fórmula que es percentil.ets. ¿Listo? Bueno, creo que ya con eso aclaramos ahí las dudas. Bueno, ahora están preguntando sobre lo que hay que colocar aquí. Ya tengan en cuenta que esta guía es simplemente un recurso. Yo esto lo puedo borrar y aquí esto no me va a alterar para nada. Porque miren que la guía me está pidiendo el cuartil número 3. El cuartil número 3 ya lo calculé. Me pide que calcule el decil número 5. El decil número 5 ya lo calculé. Me pide que calcule el percentil 29. Ah, bueno, entonces me vengo acá, coloco 29 y acá hago el cálculo. ¿Cómo hago el cálculo? Coloco igual, escribo percentil, selecciono los datos y escribo el percentil, que es tomar este número y lo dividimos entre 100, o sea, 0.29. Y ese es el valor del percentil 29, que en este caso serían 23.996 millones. Listo, entonces hasta ahí ya hicimos el cálculo de la medida de posición. Profe William, ¿alguna duda con respecto al cálculo? De pronto en el chat. No, solamente preguntan algo como muy sencillo, que cómo realizamos la interpretación de resultados. Como le dije cuando de pronto hicimos la expedición, cuando nos requieran que un cuartil 3 pues está equivalendo el 75%, un percentil 29 es un 29%. Entonces, de igual forma, ustedes deben de redactar de acuerdo al problema que solicitaron.
¿Listo? Listo, bueno, de todas maneras, vamos a ir con base a la guía. La guía nos va pidiendo que vamos a calcular. Entonces, por ejemplo, bueno, pasemos a la parte de el cuadro que tiene que ver con la interpretación de los resultados. Si me piden el valor máximo y el valor mínimo, recuerden que todo eso lo calculamos, o bueno, hicieron los cálculos en la web anterior. De todas maneras, eh, la interpretación sería aquí escribir cuál es el valor máximo de sus datos, cuál es el valor mínimo de sus datos, el rango de sus datos van desde dónde hasta dónde, la media o el promedio de datos, en este caso el precio es, yo voy a hacer el cálculo aquí un momento, el de la media aritmética, que es la fórmula promedio, coloco datos como para que lo tengamos ahí presente. Entonces mira que aquí ya tengo el promedio que son 47.100. Entonces yo aquí voy a escribir el promedio de precio de las variables o de los datos arrojados por la compañía es de 47.100 millones de pesos, ¿sí? Entonces ahí cuando hablamos de la interpretación es simplemente pasar esto al contexto que estamos trabajando, ¿listo? Si me hablan de la mediana, entonces el valor del precio que parte los datos en dos o el 50% sería, bueno, lo que nos dé aquí la mediana. Y la moda, pues el precio que más se repite, o el precio que tiene mayor frecuencia es, y colocamos lo que nos dio, en este caso, el valor de la frecuencia de la moda, perdón, ¿listo? Entonces, eso en cuanto a la interpretación. El cuartil, entonces aquí estamos hablando del cuartil número 3. Entonces, si aquí me piden el cuartil número 3, yo aquí le coloco 3, entonces si me dio 57.177, entonces yo debo decir que el 75% de mis datos están por debajo de 57 millones, perdón, de 57.177. Si me piden el del decil, pues entonces hablo del 50%, es decir, el dato central o el precio que está en la mitad de los dos valores, tanto el valor mínimo como el valor máximo, es 35.164. Y si me piden del percentil, como me están pidiendo en este caso, el percentil número 29, entonces yo bajo acá, coloco percentil 29, hacemos el cambio, aquí también hacemos el cambio, y entonces estamos diciendo que el 29% de los datos, el precio está por debajo de los 23.996. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de hacer la interpretación. Vuelvo y repito, es pasar al contexto la variable que estamos trabajando acá. Bueno, entonces ahí ya hicimos una breve explicación de cómo más o menos pueden ustedes escribir la interpretación de los datos. Yo por aquí veo todavía unas manos levantadas. No sé si sea prudente, profe, que desde ya solucionemos la duda o lo dejamos al final. Pues, profe, yo estoy tratando de contestar acá por el chat lo que están preguntando. Por lo menos una de las preguntas que cómo es que se saca el máximo del mínimo. Entonces yo les estoy contestando que las fórmulas y las bondades que tiene el Excel, ella las podemos encontrar de esa manera. Ah, Y listo, profe. listo, tranquilo, sigamos que yo creo que más adelantico que nos dé una oportunidad para hacer preguntas para que de pronto Listo, no profe. nos quede por ahí algo en remojo. Listo, vale. Recuerden que nosotros estamos arrancando desde la medida de posición. En la web anterior se explicó todo hasta medidas de tendencia central y pues se hizo toda esa parte de los cálculos. Bueno, de todas maneras, aquí terminemos de diligenciar esta parte. Recuerden que el valor máximo es el mismo valor que ustedes colocan acá arriba en la tabla de datos agrupados. Miren que el valor máximo está aquí, el valor mínimo está aquí, el rango también ya está. Y esos valores automáticamente se llenan aquí. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente. Bueno, entonces ahora sí, pasemos a las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión lo que nos van a decir es qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Y el cálculo, ¿cómo se realiza? Se realiza de la siguiente manera. Yo por aquí dejé un cuadrito donde están, pues, digamos, las fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero calcular, en este caso, la varianza, por aquí está varianza, miren que dice, coloque la función var.p. Entonces yo vengo aquí, le doy igual y coloco var.p. Y ahora me dice, seleccione los datos. Los datos, pues, son todos
500 que tienen ustedes. Yo en mi caso solamente tengo 400 porque la idea es trabajar con diferentes variables. Entonces selecciono mis datos, ahí están, y le doy enter. Entonces él me dice que la varianza es, vamos a mirar por aquí, son 2.285.000.116.619, si no estoy mal. Bueno, ya miramos cómo interpretamos todo esto. Ahora nos piden que calculemos la desviación. Este número nos quedó muy grande porque este número está en medidas de unidades cuadradas. Entonces, al calcular la desviación, es simplemente sacarle raíz cuadrada a la varianza. Y entonces ya vamos a tener unidades que están iguales a las medidas de tendencia central. Y él ya nos va a decir qué tan dispersos están los datos alrededor de esa medida que hemos calculado. Entonces la desviación se calcula con la función igual, colocamos detsbets.p, aquí está, ¿verdad? Y seleccionamos nuevamente los datos. Entonces yo coloco aquí los datos, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ahora sí me dice que la desviación está alrededor de 47.802. ¿Qué significa esto? Si la media me dio 47.100, entonces me dice que la desviación está alrededor de 47.802, tanto por encima como por debajo de esos valores. Ese es más o menos como la desviación. Es un valor que aparentemente es alto, pero ahora vamos a darnos cuenta, pues si esa medida de tendencia central que hemos calculado es confiable o no es confiable. Entonces seguimos. Sigue el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula con la fórmula desviación típica dividido la media. Entonces, debo hacer ese cálculo, le doy igual y selecciono la desviación típica. La desviación típica está acá arriba. Y lo voy a dividir por el valor de la media. El valor de la media la tengo acá arriba. Por eso hice el cálculo porque lo iba a necesitar y le doy enter. Entonces él me dice que el coeficiente de variación es de 1.01. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a mirar, pues, eh, según este cálculo, pues, qué tan confiables son esos datos. Por aquí creo que hay una tablita. Vamos a ver si por aquí la tenemos. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Aquí está. Entonces, yo bajo por aquí y busco esta coeficiente de variación. Voy a subirla para que la tengamos aquí como a la mano. Coeficiente de variación. Entonces ustedes están observando que el coeficiente de variación me dice, la distribución es poco dispersa si nos da menos del 10%. Si nos da entre el 10% y el 33%, tiene una dispersión aceptable. Pero si nos da de 33 en adelante, ya la dispersión es heterogénea, es decir, es muy alta o la dispersión es demasiado alta, o sea que los datos no son tan confiables. Aquí a nosotros nos dio 1.01. Entonces, para saber el porcentaje, vamos a darle igual, seleccionamos ese datico, le doy enter y ahora selecciono este dato y le digo a Excel que por favor me convierta ese número en porcentaje. Mire que aquí tenemos la opción de porcentaje y él me dice que, vamos a ver, permítame un momento. Bueno, me dio 101%, o sea, por encima del 50%, quiere decir que hay una dispersión muy alta. Pero revisemos aquí el coeficiente de variación, desviación típica, sí, dividido la media, es correcto, o sea que aquí no hay ningún problema. La dispersión es muy alta. Como la dispersión es muy alta, ¿qué significa? Que estas medidas que hemos calculado de tendencia central no son confiables. ¿Cómo así que no son confiables? Pues no podemos de pronto hacer una conclusión con este tipo de mediciones porque el coeficiente de variación nos dio por encima del 33%. ¿Listo? Entonces, eso sería como la interpretación para la parte del coeficiente de variación. ¿Listo? Ahora seguimos con la simetría y la kurtosis. Bueno, entonces la simetría. Recuerden que la simetría, por aquí está una guía para que lo tengan por favor presente. La simetría me dice el comportamiento de los datos, si es negativa, si es simétrica o si es positiva. Entonces vamos a hacer el cálculo a ver cuánto nos da. ¿Cómo se calcula la asimetría? Entonces le vamos a dar igual y colocamos asimetría.
asimetría, permítame un momento. Bueno, aquí no nos está saliendo la función de la asimetría. Toca con el coeficiente. Vamos a ver, aquí está. Ujú. Entonces debemos colocar la fórmula coeficiente de asimetría. ¿Listo? Entonces le damos aquí coeficiente punto asimetría punto P. Aquí la dejo un rato para que por favor la vean. Coeficiente de asimetría punto P. Le doy doble clic y selecciono los datos. Entonces aquí coloco datos y cierro paréntesis. Le doy enter. Bueno, me lo dio un porcentaje. Le voy a quitar la opción. Quiero que me lo deje en número. Bueno, me dio 5.16. ¿Qué significa eso? Entonces yo lo único que necesito revisar de la simetría es el signo. Si es positivo, si es negativo o si es cero. En este caso me dio positivo. Si me da positivo, ¿qué significa? Entonces yo vengo aquí y me doy cuenta que me dice si el coeficiente es mayor que cero, o sea, positivo, quiere decir que es una curva asimétrica positiva o es una curva de asimetría positiva. Entonces, esa sería la interpretación para este cálculo de asimetría que acabamos de realizar. ¿Listo? Si, por ejemplo, aquí a usted le llega a dar menos 5.16, ya sería negativo. Entonces, usted viene nuevamente aquí a la tablita y me dice que si es menor que cero, o sea, negativo, pues sería una curva asimétrica negativa, o sea, una curva de asimetría negativa. ¿Listo? Entonces, en mi caso sería positiva. Bueno, ahora vamos con la kurtosis. Entonces le doy igual y coloco kurtosis así de forma directa y selecciono mi base de datos, o sea, mi etiqueta de datos y le doy doble clic. Bueno, nuevamente me lo está botando en porcentaje, entonces venga, yo le quito eso para que me quede normal y me da 41.90. Entonces, ¿qué significa eso? Vámonos para la parte de kurtosis. Está por aquí. Aquí está la kurtosis. Entonces, en la kurtosis podemos tener una leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Si es mayor que cero, o sea, si me da positivo, quiere decir que los datos están más concentrados en la parte de la frecuencia de la medida de resistencia central. Mesocúrtica es, digamos que menos, y platicúrtica, la concentración de los datos está más bajo. En este caso, a mí me dio que me dio 41.90. Me interesa simplemente el signo, me dio positivo. Como me dio positivo, ¿qué significa eso? Que mi curva es una curva o es una gráfica leptocúrtica porque me dio mayor que cero. Si me hubiese dado negativa, entonces yo digo que sería una platicúrtica. ¿Y qué significa eso? Recuerden que la kurtosis me dice la concentración que presentan los valores alrededor de las medidas de tendencia central. Entonces aquí si yo digo que es leptocúrtica, quiere decir que hay un valor con mucha frecuencia que se está presentando pues en la tabla. ¿Listo? Bueno, entonces nuevamente subo y ahora sí vamos a responder las preguntas. Me dice, ¿la distribución es homogénea o heterogénea? Esa ya la acabamos de mencionar, ¿cierto? Como yo hice el cálculo del coeficiente de variación, me dio 101%. O sea que la distribución es heterogénea porque es mayor al 33%. Y el tipo de concentración de asimetría. ¿Cuál es el tipo de concentración? El tipo de concentración es leptocúrtica y la simetría es una simetría positiva, porque fue lo que acabamos de mencionar en la parte del cálculo. Y con esto ya terminamos el ejercicio número 2, donde hicimos el cálculo de medidas de posición, la parte de interpretación de resultados, medidas de dispersión y dimos respuesta a las preguntas que nos están solicitando en la guía. Hasta ahí terminaríamos el ejercicio 2 y pasaríamos entonces a el ejercicio 3. Antes que nada, pues hagamos aquí una pausa y le pregunto al profe William. Hasta el momento vamos bien. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Profe, no, pues vamos bien. Solamente tengo por acá una pregunta que se podría explicar nuevamente el coeficiente de variación. No sé. Coeficiente de variación. Listo, dale, profe.
Entonces, antes de pasar al ejercicio 3, nuevamente vamos con el coeficiente de variación. Ok, para el coeficiente de variación, aquí hay una formulita, miren que dice coeficiente de variación, me dice coja la desviación típica y divídala entre la media. Entonces le doy igual, selecciono la desviación típica, que es este valor, y lo divido entre el valor de la media, que es este que está acá arriba. Listo, y le doy enter. Entonces mire que ya automáticamente pues hace la división, y aquí yo lo que hice fue coger este mismo valor, le di igual, selecciono ese mismo valor, le doy enter, y aquí pues me iba a dar exactamente el mismo valor, me iba a aparecer así. Entonces yo vengo aquí y le digo a Excel que me lo convierta en porcentaje o lo multiplico por 100. Me dice que es 101. Entonces ya lo que yo hago es revisar el gráfico, y si es mayor al 33% es heterogéneo. Si es menor al 33% es homogénea. ¿Qué significa que sea homogénea? Hay una homogeneidad en los datos, quiere decir que es confiable. Heterogénea es que los datos están muy parejos, muy similares, lo que significa que, perdón, muy dispersos, lo que significa que no son tan confiables. ¿Listo? Bueno, entonces pasemos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 tiene que ver con la regresión lineal. Entonces, para eso el estudiante, recuerden, debe escoger dos variables. Aquí no nos interesa el tipo de variable en cuanto a si es discreta o continua. Usted puede seleccionar dos variables, lo importante es que sean cuantitativas, es decir, que sean numéricas. Para mi caso, yo tengo el kilómetros y precio. Recuerden que esto me aparece a mí en rojo porque yo cambié todos esos valores con el fin, pues, de que estos cálculos que yo voy a hacer a continuación queden totalmente diferentes a los suyos, pero el procedimiento, pues, es el mismo. Entonces, arranquemos. Profe El profe, Jason, qué pena sí, interrumpirlo. Me dicen los muchachos que si puede hacer un poquito de zoom a la plantilla. Se ve muy vale, pequeño. sí, señor, Eso, muy bien. listo. Yo creo que ahí puede ser, ¿cierto? Sí, perdón, lo interrumpo. Para todos los estudiantes, recuerden que esta grabación se va a compartir el día de mañana. Entonces ahí podemos de pronto verificar un poquito más de lo que se está explicando. Entonces, por acá nos dicen unos estudiantes, pues antes de continuar, que cuál sería la interpretación en ese caso de la kurtosis y la simetría. Listo, bueno, eso se acabó de explicar, incluso lo hice 2 veces. Entonces yo creo que es bueno que ya se vuelvan a revisar la grabación. Recuerden que aquí les estaba comentando, hay unas gráficas donde si es positivo es positiva, si es negativo es una curva simétrica negativa, si la kurtosis da positiva se llama leptocúrtica, si da negativa se llama platicúrtica. Pues con base a eso se saca. ¿Listo? Igual ya se explicó. La idea es que revisen la grabación para que continuemos. ¿Listo? Pasemos entonces a la regresión lineal. ¿Listo? Entonces repito, yo escogí dos variables que están en la plantilla, pero yo cambié los datos, por eso aparece en rojo, pues para que quedara diferente. Pero el procedimiento, repito, es el mismo. Bueno, entonces el profe en la web, el profe William nos explicaba que eh, aquí en la regresión lineal vamos a trabajar una ecuación que se llama la ecuación de la recta, y esa ecuación tiene esta particularidad. Hay un valor, una constante que se llama P, que es la intersección en el eje y otro valor que lo nombramos aquí A, y es la pendiente. Ese es el número que acompaña a la X, y la otra es simplemente un número que no tiene ningún valor de X. Entonces aquí nos están pidiendo encuentre la ecuación y haga una gráfica de dispersión. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que van a hacer ustedes es seleccionar los datos que ustedes van a relacionar. Yo selecciono todo esto, le doy control shift abajo. Ahí está. Luego me dirijo a la parte de arriba donde dice insertar, y aquí en insertar vamos a buscar, bueno, aquí yo puedo darle en gráficos recomendados o directamente vengo aquí donde dice
inserte un gráfico de dispersión. Entonces le voy a dar clic ahí y escojo el primero. Bueno, ahí está. Acabo de escoger mi gráfico de dispersión. Recuerde que estas gráficas deben de tener títulos. Entonces, por ejemplo, aquí pueden colocar como título kilómetros versus precio. O gráfica de dispersión de kilómetros con respecto al precio. O precio con respecto a kilómetros. ¿Listo? Bueno, ya tenemos en estos momentos la gráfica de dispersión. Van a quedar muchos puntos y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Entonces, bueno, yo voy a ampliar un poquito esto. Y ahora vamos a sacar la línea de regresión, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, para sacar esa línea, yo voy a tocar aquí mi gráfica y le voy a dar en el más. Luego vamos donde dice línea de tendencia, le doy clic y bueno, ustedes van a observar que aparece una nueva gráfica. Aquí está, vean, forma, bueno, se ve pequeña, pero hay unos puntos azules más pequeños. Esa es la línea de tendencia, ¿listo? Yo le voy a dar doble clic ahí a esa línea azul. Si le doy doble clic, mire que aparece un formato. Y para que lo podamos ver mejor, venga, yo le voy a cambiar aquí el color. Le voy a decir que esa línea me la muestre de forma de color rojo. Ahí está. Que no me la muestre punteada, sino que me la muestre en línea. Y ahí ya se mira la gráfica. Es una línea recta que va descendiendo, ¿cierto? Bueno, ahora sí, aquí en esta parte de opciones, vuelvo y repito, si le doy doble clic a la gráfica que está de color rojo, pues me da la opción de poder hacer lo siguiente, y es seleccionar donde dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado, esos dos valores, ¿listo? Una vez que ya realicemos esto, le voy a dar clic y lo voy a sacar por aquí enfrente para que se vea mejor. Ahí lo están viendo. Voy a ir aquí a inicio, voy a colocarlo más grande para que ustedes lo vean mejor, porque de aquí prácticamente sale todo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está. Ahí ya tengo mi gráfica de dispersión, como lo están observando, y él ya me está dando cuál es la ecuación y este valor del R cuadrado, y ya les voy a decir qué interpretación le vamos a dar a eso. Entonces, revisemos, me dice, bueno, haga una gráfica, haga un diagrama de dispersión, ya la tengo, y ahora dígame cuál es la ecuación. Vea que la ecuación ya me la están dando, es todo esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a ir llenando entonces la planilla. Voy a colocar esto un poco más pequeño. Voy a colocar la gráfica por acá a un lado. Listo, ahí está. Y ahora sí vamos a empezar a sacar los valores. Me están diciendo entonces cuánto vale A y cuánto vale B, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya esto lo podemos dejar aquí encimita. Ahí yo creo que sí. Voy a colocarlo más grande. Ahí está. Entonces me están diciendo, bueno, dígame cuánto vale A y cuánto vale B. Recuerden que A está simbolizando la pendiente. ¿Y qué significa la pendiente? Es el número que acompaña a la X. El número que acompaña a la X, ¿quién es aquí? Menos 0,32. Voy a dejar solamente dos decimales. Entonces yo vengo y selecciono esa parte, le doy control C, y vengo y le doy control V, y listo, mira. Aparece, yo debo borrar la X, y el valor de A es 0,32. Debo darle aquí un espacio para que no me genere una función. Bueno, entonces ya tengo mi, mi valor de A. Ahora saquemos el valor de B. ¿Quién es el valor de B? Pues es el número que no tiene X. Entonces miren que acá aparece un número sin el valor de la X. Quiere decir que todo eso es la intersección en el eje Y. Entonces le doy control C y aquí control V. Y ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. Y ahora, ¿cuál es la ecuación? Entonces ahora sí la selecciono todo. Selecciono todo esto, le doy control C, me vengo para acá y le doy control V y le doy enter. ¿Listo? Si gustan, yo puedo borrar esta primera parte porque aquí ya aparece Y.
Y ya tenemos entonces mi gráfica de dispersión y ya tenemos la ecuación de regresión lineal. Bueno, una vez que ya tengamos esta primera parte, entonces ya podemos continuar con las preguntas. Viene la primera pregunta. Dice, ¿la relación entre las variables es positiva, es negativa o no hay relación? Bueno, entonces esa pregunta se responde con este valor de A. Este valor de A, si me llega a dar positiva, quiere decir que la relación es positiva porque la recta va hacia arriba. Si este valor me da negativo, quiere decir que la recta es negativa, así que va hacia abajo. Y si aquí me llega a aparecer cero, pues quiere decir que no hay relación. Entonces, repito, el valor de A, el valor de A es el que me permite a mí saber si la relación es positiva, negativa o no hay relación. En mi caso, si hay una relación negativa, entonces yo coloco acá que la relación de variables es negativa. Listo, ahí está. Entonces, es negativa porque ese valor pues dio negativo, ¿cierto? Seguimos. Ahora me dice, encuentre el coeficiente de determinación y determine el porcentaje de confiabilidad del modelo matemático. Es decir, esta ecuación que yo acabo de calcular, o que el Excel me acaba de calcular, ¿es confiable o no es confiable? Entonces vamos a ver si es confiable o no. Cuando hablamos de que si es confiable, es decir, es una ecuación que me permite a mí predecir valores futuros. Entonces, esa predicción que yo voy a hacer con esa ecuación, pues vamos a ver si es confiable o no. Entonces, R cuadrado. ¿Quién es R cuadrado? Es el coeficiente de determinación. Y ya me lo dio aquí la gráfica. Vea que aquí dice R cuadrado. ¿Cuánto vale R cuadrado? 0.1888. Le doy control C, me vengo para acá y lo pego. Control B. Bueno, ahí está. Aquí lo pegué dos veces. Enter. ¿Listo? Ahí está. 0.18. ¿Listo? Ok, bueno, espérenme, yo lo escribo aquí directamente. Ahí está. Ya tenemos entonces el R cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje de confiabilidad? Escoger este mismo valor y multiplicarlo por 100. Entonces yo le doy aquí igual, selecciono este dato y lo multiplico por 100. Le doy Enter. Y esto me va a dar, en este caso, 18.88%. 18.88%. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver entonces si este coeficiente pues, es confiable o no es confiable. Aunque bueno, aquí como el porcentaje es bajito, digamos que yo podría decir que es poco confiable. Pero realmente el que me dice si el modelo cumple o no cumple es el coeficiente de correlación de Pearson, que es exactamente lo mismo que acá arriba, solo que a este valor le vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces aquí ustedes van a hacer lo siguiente, coloquen igual, colocan la palabra o la función raíz y seleccionan el R cuadrado. Cerramos paréntesis y le doy Enter. Listo, él acaba de hacer el cálculo, me dice que es 0.43. Yo le voy a quitar decimales y lo voy a dejar así, con uno solo, para que, bueno, perdón, con dos, para que sea más fácil de interpretar. El coeficiente de Pearson me dio 0.43. Entonces ahora tenemos que nosotros decir si, si hay un nivel de correlación alto o bajo. ¿Cómo? Con la siguiente gráfica. Yo lo voy a traer por aquí y observamos lo siguiente. Me dicen, cuando tengo valores entre 0 y 0.30, no hay correlación. Cuando tengo entre 0.30 y 0.60, la correlación es mínima. Cuando hay valores entre 0.60 y 0.80, la correlación es regular.
Y si tengo valores entre 80 y 90 es aceptable, entre 91 es excelente y una correlación perfecta sería 1. A mí me dio 0.43. 0.43 se ubica ¿dónde? Aquí entre 0.30 y 0.60. Es decir, que para mi caso la correlación es una correlación mínima. Entonces aquí yo voy a escribir correlación, correlación mínima. Listo. Ya tengo entonces el valor por la correlación de Pearson y ya tengo su interpretación, que es una correlación mínima. ¿Qué significa eso? Pues que esta ecuación que yo acabo de calcular no es un modelo confiable para yo predecir valores. Más sin embargo, pues la guía nos pide que independientemente de que no dé una correlación mínima, o sea, no serviría de nada sacar predicciones a futuros porque la correlación es muy bajita. De todas maneras, debemos hacer el cálculo como para que ustedes hagan el ejercicio. O sea, que al que sí le dé una correlación alta, pues hacemos predicción. Al que no, de igual manera lo va a hacer para que sepa cómo es el procedimiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el valor de la predicción? Aquí nos están solicitando que el estudiante escoja los valores de X. ¿Cuáles son los valores de X? Entonces, si nos vamos a la gráfica, Excel reconoce la primera plantilla como X, la primera columna, perdón, y la segunda como Y. Para mi caso, X viene siendo kilómetros y Y viene siendo el precio. Entonces, como X es kilómetros, entonces yo voy a colocarle la cantidad de kilómetros a la ecuación para que él me calcule el precio de venta pues, de ese vehículo partiendo del kilometraje. ¿Listo? Entonces, eh, voy a usar esta fórmula. Bueno, vamos a usar la fórmula. Voy a tomar estos dos valores que están aquí porque los voy a necesitar y le voy a dar control C. Voy a ubicarlos aquí abajo para tenerlos como referencia. Ahí están. Porque pues vamos a utilizarlo aquí. ¿Listo? Para hacer las predicciones. Te repito, el valor de X para mi caso es kilómetros. Miren que los kilómetros son números de 48.000, de 2.000, de 10 kilómetros. Entonces yo aquí voy a predecir valores, por ejemplo, de 50 kilómetros, 1.000 kilómetros y 50.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a pedirle a Excel que según este kilometraje me diga cuál va a ser el precio de ese vehículo con la ecuación que acabo de calcular. Y entonces, ¿cómo hacemos la predicción? Vamos a darle igual y escogemos el valor de A, que es este que está aquí en ser menos 0.32, y lo voy a multiplicar por este valor del kilometraje, que es X. Y luego le voy a sumar el valor de B, que es el que no tiene X, este de acá abajo, y ahí tendría que darle Enter. Ya dándole Enter, él me hace el cálculo, pero antes de hacer el cálculo, como yo tengo que hacer el cálculo de estos otros dos, entonces yo voy a fijar el E47, o sea, el valor de la pendiente, lo fijo con F4, y voy a fijar el valor de la B con F4 también, y le doy Enter. Listo, entonces él me predice lo siguiente. Me dice que si yo tengo un kilometraje de 50, el precio de ese vehículo va a ser de 69.379. Y ahora le pido que me haga el cálculo con este y con este. Y él me dice aquí que el valor sería 69.065 pesos. Bueno, eso de 3 millones. Y el de un kilometraje de 50.000, el precio sería 53.000. Mire que tendría un poquito de lógica porque entre menos kilometraje, pues quiere decir que el carro está menos usado y tiene mayor precio, ¿no? O sea que miren que es una predicción que va como acorde, mas sin embargo el coeficiente de Pearson me dice que no, que es una correlación muy mínima y ahí está el valor de las predicciones. Miren que ya con esto hemos dado como fin a esta parte de lo que nos está pidiendo la guía, que es sacar la ecuación, hacer el diagrama de dispersión, responder la pregunta con respecto a la gráfica, calcular el coeficiente de determinación que sale de la gráfica, el porcentaje que sale del coeficiente, la correlación de Pearson que sale del coeficiente y la predicción de valores. O sea que con esto ya terminaríamos la parte de la explicación
de la plantilla de Excel para el ejercicio 2, medidas de posición en adelante, y el ejercicio 3, que tiene que ver con correlación lineal. Profe William, me dirá si hay alguna duda, alguna inquietud con los estudiantes. Mi profe Jason, no, pues yo, por mi parte, yo veo que todo está muy bien, pero acá me dicen que cómo serían los ejes de la gráfica, pues pensaría que eso lo determinamos es cuando escogemos, ¿no? Listo, sí, es correcto. Por ejemplo, no, incluso la pregunta es muy válida porque aquí hay que tener en cuenta lo que estamos relacionando. Sí, es importante saber quién depende de quién, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿será que el kilometraje depende del precio o el precio depende del kilometraje? Usted escoge quién va a ser la variable dependiente y quién va a ser la variable independiente. Yo aquí, por el orden que tengo, recuerden que esta primera columna siempre va a quedar en X y la segunda columna siempre va a quedar en Y. O sea que yo que estoy diciendo que el precio de venta de un vehículo depende de los kilómetros que tenga el auto. Pero si yo lo llego a cambiar, si yo pongo primero esto, si yo coloco el precio acá y aquí coloco kilómetros, vean que digamos que creo que el coeficiente va a seguir siendo el mismo. Vamos a revisar. La gráfica sí va a cambiar un poco, pero la correlación 0,18, vea que la correlación va a ser la misma. O sea, el modelo sigue teniendo la misma confiabilidad, pero la interpretación ya es diferente, porque yo aquí estoy diciendo que yo voy a calcular ya los kilómetros dependiendo del precio del vehículo. Entonces sí cambiaría como tal. Entonces repito, voy a dejarlo nuevamente como estaba. Los ejes interesan, claro, porque él es el que determina quién depende de quién. Y en mi caso, recuerden, esto va en X, esto va en Y, o sea que el precio depende de los kilómetros, si yo lo llego a colocar de esa manera. ¿Listo? Por aquí hay algunos que tienen la mano levantada. Yo creo que vamos a aprovechar para aclarar las dudas. ¿Listo? Listo, mi profe. Yo creo que con unas 2 o 3 intervenciones, de todas maneras, el video queda tan pronto la plataforma nos la entregue, nosotros le compartimos en los foros a los muchachos, en el foro de aprendiz. Entonces, vamos a dar 3 participaciones para poderles contestar. ¿Listo, muchachos? Entonces, profe Jason, con mucho gusto, usted déle la participación a ellos. Listo. Aquí tenemos a Juliet Padilla. Buenas noches, apreciado tutor y compañeros presentes. Profesor, en mi caso yo escogí puertas y motor. Entonces, las puertas van a depender del motor. No sería el Es- contrario, que el motor dependiera de las puertas. por eso le digo que eso depende como usted lo organice. Usted dice, Por bueno, eso, pero no afecta en nada la gráfica. O sea, si yo la coloco que puertas depende del motor, va a quedar de una forma. Y si la coloco que el motor depende de las puertas, queda de otra forma. queda de Entonces, otra para yo manera. saber cuál es la correcta. No, no, no. Ahí yo no le puedo decir cuál es la correcta porque es que usted es la que establece la dependencia de variables. Usted, para su caso, va a analizar si la cantidad de puertas depende del motor o del motor depende de la cantidad de puertas. Es decir, usted es la que determina eso. De todas maneras, la gráfica va a quedar diferente, pero el coeficiente de determinación va a ser el mismo. Sea que el modelo lo tenga de diferente forma o orden, el modelo simplemente va a seguir siendo igual, es confiable o no va a ser confiable la predicción. Pero sí, por ejemplo, revisemos. Usted me dice que tiene número de puertas y qué? Motor, Y motor. sí, ¿El señor. número de puertas depende del motor del auto o el motor del auto depende del número de puertas? Yo diría Yo que creo el que el motor motor depende de depende las del puertas. número de puertas porque tendría Pero, pues más pasajeros y tendría que tener más puertas, ¿cierto? Entonces, esa podría ser una forma de pero lo que establecer. pasa es que yo tengo en una columna, un ejemplo, yo tengo primero puertas y después tengo motor. Yo tendría que haber escogido al revés, Es correcto motor porque cuando y usted después puerta. Es correcto, sí, porque la primera casilla va a quedar con X y la segunda casilla va a quedar con Y. Y esa es la que depende de la primera. O sea que el orden como usted lo coloque interesa. Le va a cambiar la gráfica, pero si usted ya lo tiene listo, simplemente cambie el orden que la gráfica se hace automáticamente. Y el cálculo del coeficiente va a ser el mismo porque no va a cambiar. Ahí lo vimos en el ejemplo que yo acabé de hacer. ¿Listo, Julián?
Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, Que vale, tengan vámonos. Excelente. Ahora vamos a preguntarle por aquí a... Mi profe Jason, perdona interrumpirlo, es que algunos estudiantes se están preguntando que dónde está la plantilla, que cómo se va a realizar. La plantilla, muchachos, cada tutor les compartió en el foro. De todas maneras, también nuestra líder Paola los compartió en los correos de cada uno de ustedes. Entonces, los invitamos a que revisen la guía y revisen la plantilla de Excel que cada uno de ustedes debe tener en su aula, en su plataforma. ¿Listo, muchachos? Listo, mi profe Jason, qué pena con usted. No, tranquilo, profe. Igual esa es la idea, ¿no? Que es, podamos tratar de darle solución a todas las inquietudes que tengan nuestros estudiantes. Bueno, por aquí vamos a preguntarle a eh, Ingrid Murillo. Creo que tiene la mano levantada. Los que no, por favor, escuchamos, Ingrid. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que yo para el ejercicio 2 escogí pasajeros y para el 3 motor. Entonces en el ejercicio 3 es trabajar pasajeros y motor o tendría que escoger otra diferente. No importa, o sea, lo importante es que sean números. Usted puede escoger la misma que escogió en la 2. Solo que como son dos variables, pues debe escoger otra más para que tenga dos variables para hacer la correlación. Ah, bueno. Lo importante es que no se repita en el foro. Por ejemplo, si yo coloco kilómetros precio, otro estudiante ya no puede escoger kilómetros precio, tiene que escoger kilómetros pasajeros o kilómetros motor o kilómetros años. O sea, debe escoger algo distinto. ¿Listo? Ah, bueno, genial. Muchas gracias. Ok. Y por aquí vamos con el último. Lisette. Vamos a darle la palabra a Lisette. Está por aquí de primerita. Escuchamos, Lisette. Buenas noches, profe. Bueno, Bueno, yo creo que me expreso en nombre de la mayoría de mis compañeros porque pues estuve muy atenta al chat. Y la verdad, esta web conferencia nos confundió mucho. ¿por qué? Con todo respeto, se lo expresamos porque pues hablo en nombre de muchos compañeros. Y es porque en la primera web nos dieron unos lineamientos que nos dijeron que debíamos trabajar con los valores, pues digamos, de la plantilla. Usted Sí. ahora nos indica que debemos tomar los valores de la guía, que son los que aparecen sombreaditos en gris. Eso por un lado. No, Eh, pero permítame un momentico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo estoy trabajando la misma plantilla que trabajaron, Correcto. bueno, En que la se envió. plantilla nos aparece el valor 1 en cuartil. Ejemplo, Ajá. usted nos indica qué dice en el sombreadito gris que nos dice que cojamos la 3, pero los tutores de la primera web nos dijeron que trabajáramos igual con el 1. De hecho, pues yo soy licenciada en informática y medios audiovisuales, entonces yo tengo un poco de dominio en el tema de Excel y yo todo lo jalo formulado a las celdas. Y con eso, pues si me dicen 3 pues cambio el 1 por el 3 y no tengo ningún problema porque me va a actualizar la fórmula de manera automática. Ah, sí, claro. Pero Sí, no sé hay que ningún problema. muchos compañeros no tienen dominio de tecnologías. Entonces, pues creo que hablo más por ellos que por mí, porque pues, como le indico, pues yo tengo ya una profesional en informática, pero sí también es bueno que escuchen a los compañeros porque por lo menos cuando usted le preguntaba al profesor William, él decía pues que no habían dudas, pero sí el chat estaba lleno de personas preguntando cosas. Por ejemplo, si el resultado me da 0,95 es positivo o es negativo o cómo lo resuelvo, pues también son, uno puede ver la web 1000 veces, pero si no dan respuesta a las preguntas, no va a entender. O sea, Bueno, así de vale. sencillo. Sí, sí, ya entendemos ahí su posición. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, mira. Aquí simplemente es el manejo de Excel, o sea, el manejo de cómo sacar la formulita, las funciones que se van a implementar. Con que hagan el paso a paso que se realiza acá, digamos que no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que lean la guía, por ejemplo, en la guía, si le dicen el cuartil número 1, ya que cuando yo escribí cuartil aparecía 1, 2, 3. Pero si piden el cuartil 1, le dan en el 1. Si le piden cuartil 2, pues le dan en el 2. Cuartil 3, le dan en el 3. O sea, simplemente seguir el paso a paso que se estaba haciendo. Por eso yo, por ejemplo, para esta ecuación trabajé la misma plantilla con los mismos datos variables que ustedes tienen, pero con unos datos
así como cambiaditos para que más o menos se asemeje a lo que ustedes se van a enfrentar cuando hagan la de ustedes. Pero mire que realmente no se cambió ninguna indicación de lo que se hizo en la web anterior. Es lo mismo, o sea, las variables que se van a trabajar son las variables que aparecen exactamente en esa plantilla que se compartió. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos presente. Y lo otro es en cuanto bueno, algunas cositas básicas, que si es positivo, si es negativo, bueno, eso son cositas, nociones de matemáticas que en estos momentos deberían estar claros, deberían, no digo que tengan, pero si de pronto hay duditas o inquietudes, ahí sí es muy bueno que acudamos a nuestro tutor. Entonces, por ejemplo, si es una estudiante mía, con mucho gusto por el team me escribe, profe, tengo una duda, y con mucho gusto yo se la resuelvo. Y profe William, bueno, cada tutor pues tiene su grupo, esas duditas que son muy mínimas, que si es positivo, que si es negativo, que aquí como concluyo, que es que no estoy seguro de si qué conclusión sacar a partir de estos datos. Ahí vuelvo y repito, hagamos uso de los foros, hagamos uso del tutor para que ellos o nosotros podamos aclarar esas duditas y ahí pues siento yo que no habría ningún problema. En cuanto al manejo de Excel, recuerden que la web es en cuanto a la explicación de las temáticas y el manejo de Excel. Por ejemplo, en estos momenticos, la idea es que ya estaríamos de pronto cerrando esta web pues para que no quede tan larga y puedan en la grabación mañana los demás estudiantes revisarla con calma. Y ya esos datos puntuales directamente con su tutor para que quede claro, ¿listo? Bueno, y por aquí, yo creo que ya para finalizar, Mi tenemos profe a... Jason, Sí, profe Jason, no, pues que la compañera, la estudiante, pues está diciendo que de pronto hay muchas preguntas. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros también tenemos orientaciones de hacerles el acompañamiento en el CIPA y que ustedes también hagan parte de ellos. Entonces los invitamos también a que cuando cada tutor les haga la invitación al CIPA, hagan parte de ello, aceptando desde su team y desde su cuenta institucional, muchachos. Entonces, esa es la idea. Eso, mi profe Jason, continúa. listo. Vamos entonces con la última apreciación. Por aquí tenemos a Alba. Vamos a solicitarle que active el micrófono y respondemos ya esta última preguntita y terminamos la web. ¿Listo? Buenas noches, es con referente a lo que dijo la compañera anterior. Yo pienso que eso también puede ser responsabilidad del alumno, debe ser responsabilidad del alumno. En mi caso, yo he estado comunicándome mucho con mi tutor porque he tenido muchas inquietudes y él me las ha resuelto. Y pues yo me apegué a lo que decía la guía. Si bien los cuadros en Excel tienen algunos valores cambiados, pues uno en realidad tiene que hacer lo que dice la guía y la guía es muy clara. La guía dice que tiene que ser los valores que nos explicó el profesor. Todo el tiempo él nos dijo a nosotros, este no es el valor, es este el que vamos a buscar, solamente cambien el número 1 o 2. Entonces yo también pienso que es la forma en que el alumno trate como de realizar sus ejercicios. En este caso, por lo menos yo aclaré muchas inquietudes y ya creo que tengo mi ejercicio resuelto, pero sí también siento que es bueno que también nosotros seamos conscientes de que debemos hacer lo que dice la guía. Vale, muchísimas gracias, Alba. Entonces, ya con esto, damos finalizada esta web. Muchas gracias por su asistencia, por su disposición. Esperamos que hayan llenado la asistencia, que hayan saldado muchas dudas. Recuerden lo que el profe William dijo. Por favor, asistan a los CIPAs que cada tutor está agendando para que aclaren también las dudas que tengan. Con mucho gusto por el Teams y por el foro también es una forma de participación que vamos a estar muy pendientes. Entonces, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Profe William, muchas gracias por la explicación y hasta luego.